Muy buenas, queridos estudiantes del curso de álgebra. En esta ocasión les traigo el tema Productos Notables, parte 1. ¿Sí? Lo que veremos a continuación es el marco teórico referido a este tema, los principales productos notables, ¿sí?, que vamos a utilizar más adelante en el desarrollo de situaciones problemáticas o ejercicios referidos a este tema. Quien les habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. El tiempo no espera por nadie. Jamás esperes que espere por ti. Muy bien, iniciamos este tema con un tema motivador referido a un hombre, ¿no? Adrien-Marie Legendre, perdón. Adrien-Marie Legendre nació el 18 de septiembre de 1752 en París, Francia, cerca de la Revolución Francesa. Fue un matemático cuyo distinguido trabajo sobre integrales elípticas proporcionó herramientas analíticas básicas para la física y la matemática. Miren, poco se sabe sobre su vida temprana de Legendre, excepto que su riqueza familiar le permitió estudiar física y matemática. Comenzó en 1770 en el Collège Mazarin, Collège des, bueno, mi francés no es muy bueno, que digamos, Nations, en París, y que al menos hasta la Revolución Francesa no tuvo que trabajar. Sin embargo, Legendre enseñó matemáticas en en la Escuela Militar de París en 1775 a 1780. ¿No? A partir de acá veremos sus grandes aportes en cuanto a la física, la trigonometría y las matemáticas asociadas a lo que es la tecnología militar. Veamos. En 1782 ganó el premio ofrecido por la Academia de Ciencias de Berlín por su esfuerzo para determinar la curva descrita por balas de cañón y bombas, teniendo en cuenta la resistencia del aire y dar reglas para obtener los rangos correspondientes a las diferentes velocidades iniciales y a diferentes ángulos de proyección. ¿Ven lo que les mencionaba? Al año siguiente presentó a la Academia de Ciencias Francesa una investigación sobre mecánica celeste y pronto fue recompensado con la membresía. En 1787 se unió al equipo francés dirigido por Jacques Dominique Cassini y Pierre Méchain en las mediciones geodésicas realizadas conjuntamente en el Observatorio Real de Greenwich, en Londres. En este momento también se convirtió en el miembro de la Royal Society Británica, ¿no? Aquí también perteneció un gran hombre de ciencias llamado Sir Isaac Newton, ¿no? Bueno, sigamos. En 1791 fue nombrado junto con Cassini, Méchain, en un comité especial para desarrollar el sistema métrico y, en particular, para llevar a cabo las acciones necesarias para determinar el medidor estándar. También trabajó en proyectos para producir tablas logarítmicas y trigonométricas. Más o menos esta es una breve descripción de lo que fue la vida de Legendre. Legendre, en el curso de álgebra, es bien conocido por sus famosas identidades que son consecuencia del desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Veamos lo que nos muestra a continuación este video. Productos notables, parte 1. Antes de iniciar la narración de este marco teórico, lo que vamos a ver es conocer dos conceptos muy importantes. ¿Qué es una igualdad y qué es una identidad? Igualdad, dice, es la cualidad que tienen dos cantidades o elementos de poseer el mismo valor. Identidad es una igualdad incondicional, que se cumple o verifica para cualquier valor que tomen las variables. Aquí tenemos dos ejemplos de identidades. X más 4 por x menos 2 es idéntico a x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Cómo podríamos verificar rápidamente si se trata de una identidad? Le doy cualquier valor numérico a x en ambos casos y el resultado a ambos lados de la igualdad va a ser el mismo. ¿Listo? Continuemos. Primer producto notable. Dice, desarrollo del binomio al cuadrado. Este es el señor que tenemos. Aquí vemos en esta descripción literal
cómo se describe esto. Tengo un binomio a más b al cuadrado. Dice, a sería el primer elemento del binomio, b sería el segundo elemento del binomio. Esto daría origen a lo siguiente: el primer elemento elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elemento del binomio elevado al cuadrado. Dice, un binomio suma a más b al cuadrado, ¿sí? Es igual al cuadrado del primer elemento del binomio, a cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 veces a por b, más el segundo elemento elevado al cuadrado, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño y nostalgia aquellos años en los que yo por primera vez me topé con este binomio, ¿sí? Una forma práctica de recordarlo era mediante un trabalengua, ¿no? Y efectivamente, la profesora nos hacía recitar esto como un trabalengua. El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por segundo más el segundo elevado al cuadrado. Efectivamente creo que yo ganaba en eso, ¿no? Y es así como de alguna u otra manera buscando un recurso para poder memorizar estos binomios o retenerlos aquí en el CPU, en nuestra memoria, se encuentra una forma de, ¿no? Cada uno pensamos distintos y yo los invito a que busquen recursos, ¿no? Para poder guardar en su memoria estos productos notables, estas formulitas, ¿no? Continuemos. Muy bien, continuando con esta presentación, hablamos del polinomio para un binomio diferencia, dice. Tenemos acá el binomio diferencia. Vean, nos concentramos acá. La diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto sería, con esto estaríamos concluyendo este primer producto notable, que es un binomio al cuadrado. Una consecuencia de esto es o son las famosas identidades de Legendre, ¿no? Al inicio les hablaba de Legendre, un gran hombre matemático, físico, dedicado y abocado al estudio de las ciencias, ¿no? Tenemos la primera identidad de Legendre: el cuadrado de la suma de dos cantidades más el cuadrado de la diferencia de esas mismas cantidades es igual a 2 veces la suma de los cuadrados de dichas cantidades. ¿Sí? En esencia, esto sería la primera identidad de Legendre y lo pueden leer aquí, ¿no? La segunda identidad de Legendre es la que aparece aquí, ¿sí? Dice, el cuadrado de la suma de dos cantidades menos el cuadrado de la diferencia de las mismas, esto sería igual a 4 veces el producto de dichas cantidades, ¿no? Aquí podrías encontrar, darle pausa al video mientras se reproduce para que puedas leer en esencia esta misma definición que te acabo de mencionar. Sin antes recordar que debes de anotar estas identidades en una libretita para que puedas de alguna manera tenerlas presentes a la hora de enfrentar situaciones problemáticas o resolver ejercicios que involucren estas identidades o productos notables. ¿Sí? Ahora lo que vemos aquí son algunos ejemplos de las identidades de Legendre. X más 3 al cuadrado más x menos 3 al cuadrado. El cuadrado de la suma de dos cantidades más el cuadrado de la diferencia de las mismas es 2 veces la suma de los cuadrados de dichas cantidades, siendo dichas cantidades x y 3. ¿Ven? X y 3. Aquí se pone. En una forma práctica y rápida, aplicando la primera identidad de Legendre, podemos llegar a resolver esta expresión sin la necesidad de utilizar el desarrollo de un binomio suma y un binomio diferencia, ¿no? Esto ya nos está dando la idea de que el propósito de las identidades o productos notables son desarrollar expresiones algebraicas o ejercicios en la menor cantidad de pasos posibles, es decir, agilizar el procedimiento de solución. Para ello tienes que tener presente, sí, los productos notables. El cuadrado de la suma de dos cantidades menos el cuadrado de la diferencia de dichas cantidades, siendo las cantidades que te menciono x y 2, serán 4 veces el producto de dichas cantidades. 4 veces x por 2. 4 por x por 2 me daría 8x y así estaría reduciendo esta expresión en una menor cantidad de pasos, ¿no? Rápidamente. Otro ejemplito,
Te invito a que lo deduzcas. Aquí también trabajamos con radicales y a donde nos vamos es a esta observación muy importante. ¿Sí? A menos b al cuadrado es igual a b menos a al cuadrado. ¿Sí? Siempre se va a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Profesor, pero ¿por qué? Claro, aquí te voy a dar el sustento matemático. Dentro del conjunto de los números reales existe una propiedad que nos dice toda cantidad elevada al cuadrado jamás será negativa. A lo mucho cero, pero nunca negativa. En consecuencia, a esa propiedad, en honor a esa propiedad, podemos decir que la diferencia de dos cantidades al cuadrado, si yo intercambio esos valores, siempre será el mismo valor. Aquí tenemos mucho cuidado, no es lo mismo, aquí es la suma, a más b es igual a b más a. ¿Y por qué se satisface esta igualdad o se verifica? Porque en la adición o la suma, adición, se cumple una propiedad muy importante, la propiedad conmutativa, que te dice el orden de los sumandos no altera la suma total. ¿Listo? A tener presente esta observación es muy importante a la hora del desarrollo de ejercicios. Diferencia de cuadrados, nuestro segundo producto notable. A la 2m menos b a la 2n es igual a la suma por la diferencia de a y b con sus exponentes reducidos a su mitad. ¿Ven? Esto es la forma general del desarrollo de una diferencia de cuadrados. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver esta propiedad. Este es un caso particular, cuando m y n toman el valor de la unidad. Esta expresión que está aquí, si m y n es 1, se reduce a esto. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b multiplicado por a menos b. Una observación muy importante que te tengo que hacer en este momento y llegado a este tiempo es que cuando nosotros trabajamos con los productos notables tenemos que tener en cuenta que una igualdad es reflexiva o goza de la propiedad reflexiva. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que yo una igualdad la puedo leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Tener presente eso, ¿sí? No nos parametricemos creyendo que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. También podríamos usar que a más b multiplicado por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Lo que te digo, ¿no? Una igualdad goza de la propiedad reflexiva. ¿Listo? Continuemos. Algunos ejemplos aquí. La suma de a más 3 con la diferencia de a menos 3 es la diferencia de sus cuadrados. Perdón, lapsus. La suma de x más 3 con la diferencia de x con 3 es igual a la diferencia de los cuadrados. ¿De quién? De x y de 3. X al cuadrado es una variable, queda indicada, menos 3 al cuadrado, que es 9. De la misma manera aquí, ¿sí? Profesor, aquí es 4 menos x. Yo no puedo aplicar la propiedad conmutativa en la diferencia, pero sí en la suma. Es por eso que si ves x más 4, aquí se puso 4 más x. Y ahora sí tenemos esta misma estructura matemática vista al revés, ¿sí? La suma de dos cantidades por la diferencia de las mismas es igual a la diferencia de sus cuadrados. 4 al cuadrado es 16 menos x al cuadrado. Y el mismo criterio aplicamos aquí. ¿Quiénes son las cantidades? X cuadrado y 5. Diferencia de sus cuadrados. El cuadrado de x al cuadrado es x a la 4 menos 25. Una observación también muy importante tener en cuenta que a más b elevado al cuadrado es diferente de a cuadrado más b al cuadrado. Para todo ab diferente de 0. Por favor, tengan mucho cuidado aquí. ¿Sí? Y 1 también, ¿no? ¿O no? No. Diferente de 0 nada más. ¿Cierto? Un poquito que te llevo al conflicto cognitivo con esta observación. Sigamos viendo este video. ¿Sí? Ejemplos aplicativos. Aquí vemos un ejemplito bastante interesante. Miren, es un ejemplo numérico. Te decía que vemos un ejemplo numérico, ¿no?
también podemos aplicar nuestros productos notables. ¿Cuál es el propósito de los productos notables? Es tratar de desarrollar un ejercicio numérico o literal, en función de variables, en la menor cantidad de pasos, o facilitarnos de alguna manera esta aplicación. Y es en ese sentido que, miren, 446, 444, 447 y 443 vamos a trabajarlos a partir de aquí. X vamos a decir que sea igual a 445. 445 más 1 es 446. 445 menos 1 es 444. Por tanto, tendríamos esta primera parte. X más 1, X menos 1. En el mismo sentido, 445 es más 2 me da 447. Y 445 menos 2 me da 443. Mira, de una forma muy hábil a esta operación la hemos convertido en esta expresión algebraica, ¿sí? Apuntando a aplicar lo que hemos visto con anterioridad, que es la diferencia de cuadrados. ¿Listo? Préstenme atención, queridos estudiantes, ¿sí? Ahora aquí, en este primer término, tengo la suma de dos cantidades menos la diferencia de las mismas es la diferencia de los cuadrados de dichas cantidades. X al cuadrado menos 1 al cuadrado, que dicho sea de paso, siempre es 1. Aquí tenemos mucho cuidado. Esta cantidad que precede a este producto es negativo, perdón, este signo es negativo. Como precede el signo negativo, el desarrollo de esta expresión tiene que estar entre paréntesis. X más 2 por X menos 2 sería X al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4. Ahora sí, este signo negativo lo liberamos, ¿sí? Y vemos aquí, me emocioné, pero presta atención, X al cuadrado con menos X al cuadrado se cancelan, nos estaría quedando menos 1 más 4. Por lo tanto, menos 1 más 4 es igual a 3 y esta sería la respuesta para este ejercicio. Si tú observas bien, aquí ¿sí? Nos ahorramos el proceso de estar multiplicando él por él y haciendo una diferencia, ¿no? Un poquito que invadiendo el campo de la aritmética, ¿no? Lo convertimos al álgebra y se nos es mucho más sencillo de trabajar. Ojo, no quiero de alguna manera que se entienda que estoy tratando de disminuir o tratando peyorativamente a ese maravilloso curso de la aritmética, pero sí también le doy su importancia, pero también al álgebra nos ayuda bastante, ¿no? A ver, sigamos. Dice, productos de dos binomios con un término común. Este tercer producto notable también es conocido como la famosa identidad de Stevin o Stevin. Bueno, producto de dos binomios con un término común. Aquí tenemos x más a por x más b. ¿Quién es el término común? X. ¿Quiénes son los no comunes? A y b. ¿Cómo se desarrolla este producto notable? Esto dice que va a ser igual al término común al cuadrado más la suma de los no comunes multiplicado por x, más el producto de los no comunes que son a y b. ¿Sí? Es un nuevo producto notable que también es de vital importancia para cuando nos topemos con la multiplicación de dos binomios con un término común. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos x más 3, x más 4. ¿Quién es el término común? X. El término común al cuadrado, más la suma de los no comunes, 3 más 4 es 7, acompañado del término común, más el producto de los no comunes. 3 por 4 es 12, aquí está 12. ¿Ven? Aquí hay otro ejemplito, pero ahora, miren, ten cuidado. Aquí el término común es x, pero los no comunes son no 4 ni 5. Ten mucho cuidado. Son menos 4 y menos 5. ¿Sí? Al hacer la lectura de los términos no comunes, tenemos que considerar sus signos. Entonces, según este producto notable, sería el término común al cuadrado, x elevado al cuadrado, más la suma de los no comunes, menos 4 menos 5, menos 9, acompañado del término común, que es x. Finalmente, el producto de los no comunes, menos por menos es más, 4 por 5 es 20, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo, aquí está, este señor que está aquí, otro ejemplo.
Uno de los términos comunes es 2 positivo y el otro término no común, perdón, es 2 negativo. El término común es x. El término común elevado al cuadrado, la suma de los no comunes. 2 más menos 4 es menos 2, acompañado del término común. El producto más 2 por menos 4 me da menos 8. Y ahí tendrías solucionado el producto de estos dos binomios con un término común. En este caso, profesor, también es aplicable, ¿sí? ¿Quién sería el término común? Descubrimos que el término común es x al cuadrado. Entonces sería el término común al cuadrado. El cuadrado del cuadrado es la potencia 4. El cuadrado de x al cuadrado es x a la 4. La suma de los no comunes, 5 con menos 3 es 2, por el término común que es x al cuadrado. El producto más 5 por menos 3 es menos 15. ¿Sí? Estos son estos primeros 4 ejemplitos, ¿no? Son para que un poquito calentemos motores y nos vayamos introduciendo o nos vayamos familiarizando con este producto notable. ¿Bien? ¿Sí? No tome nota, préstame atención, concéntrate. Aquí viene algo muy bonito, una aplicación en donde de repente el nivel se va mejorando, ¿no? Vas a tener que elevar tu ki, ¿no? Entonces, aquí es un problema del tipo condicional. Me dicen, x al cuadrado más x menos 3 es igual a 0. Ese es un trinomio o un polinomio de segundo grado. Me dan lo siguiente, calcule, calcular, encontrar, hallar el valor de la siguiente expresión. Mire, x al cuadrado menos 1, x más 2, x menos 3, x al cuadrado más 4. ¿Sí? Ahora, tenemos una condición. La condición es x al cuadrado más x menos 3 igual a 0. Voy a despejar la parte variable que es x al cuadrado más x. 3 pasa al otro lado. Este señor va a ser importante y trascendental a la hora de hacer un reemplazo. Sí, me has escuchado bien. Vamos a buscar esta expresión en esto que nos están dando para calcular. Profe, no lo veo. Aparentemente no lo ves. Pero si tú ves esta expresión, es una diferencia de cuadrados. Se puede expresar como x más 1 por x menos 1. Aquí, recordando un poquito el criterio del método del factor común, puedo extraer x como factor común. Y mira lo que tenemos, ¿no? Aquí, x más 1 por x menos 1, x más 2 por x menos 3, x más 4 por x. Una vez que has descompuesto, sí, lo que estás viendo es que vamos a multiplicar convenientemente de tal manera que yo encuentre en cada producto x al cuadrado más x. Mira aquí, voy a tomar este primer factor, x más 1, con este último factor. ¿Ven? Él con él. X por x más 1 sería x cuadrado más x. Aquí está. Voy a tomar este segundo factor con este tercer factor. Aquí sí, ¿no? Aquí sí. En el anterior caso aplicamos la propiedad distributiva. Aquí lo que vamos a aplicar es la identidad de Stevin o el producto de dos binomios con un término común. Y lo que vimos anteriormente, ¿no? El término común es x, el cuadrado del término común. La suma de los no comunes, menos 1 con 2, me da 1. 1 por el término común que es x, x positivo. Menos 1 con más 2, el producto, menos 2. Ya multiplicamos. ¿Ven? Ya tenemos esto. Ahora, convenientemente, ojo, tienes que observar y buscar antes de seleccionar quién con quién vas a multiplicar. En este caso agarramos el cuarto factor con el quinto factor. En esta expresión, x menos 3 por x más 4, aplicando la identidad de Steven, obtendría x al cuadrado más x menos 12. ¿Sí? Ese es el criterio. ¿Ven? Es un problema muy interesante porque ahora vemos tres factores y en cada factor aparece x al cuadrado más x igual a 3. Reemplazamos. Él valdría 3, 3 menos 2 y 3 menos 12. Aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos menos 9, ¿no? Sería todo 27 negativo o menos 27. Una vez más, ¿sí? Lo que tratamos de ver es que los productos notables una vez más han hecho su presencia para poder ayudarnos a desarrollar un ejercicio algebraico en la menor cantidad de pasos, ¿no? O simplificar de una manera bastante interesante el procedimiento, ¿sí? Claro,
¿Por qué? Porque si no, te hubieras tenido que multiplicar él por él, ese resultado por él, y al final agrupar términos semejantes, reducir términos semejantes, eliminar y descubrir que quedaba esto, ¿no? Si tú no crees que esto es verdad, yo te reto a que efectúes esta multiplicación y compruebes la importancia y trascendencia de los productos notables, de tal manera que tú vas a entender que es muy importante familiarizarnos con ellos. ¿Sí? Una vez más te invito a que anotes en tu libretita de apuntes un formulario, este tercer producto notable. ¿Sí? Te invito a continuar viendo este video. Bien, continuando con la presentación, vemos 4. Desarrollo de un binomio elevado al cubo. ¿Sí? Aquí te presento a este señor. Tengo un binomio positivo, binomio suma, perdón, elevado al cubo, es desigual, A es el primero y B es el segundo. Mira, el primero elevado al cubo más 3 veces el producto del primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Una forma muy interesante de observar esto, mira, el primer exponente de A es 3. A partir del segundo término, los exponentes de A van disminuyendo. A cubo, a cuadrado, A, aquí ya no aparece A. Pero a partir del segundo término, ves aquí B, el segundo término del binomio al cubo, aparece B. Y los exponentes de B van aumentando, incrementándose de uno en uno. B, B cuadrado, hasta llegar a B al cubo. ¿Sí? Los coeficientes de estos dos términos centrales se podría entender que son 3. ¿No? Entonces tenemos el A más B elevado al cubo, este binomio suma elevado al cubo es el primero elevado al cubo más el triple producto del primero elevado al cuadrado más por el segundo más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado más el segundo elevado al cubo, ¿no? Aquí te doy la descripción, ¿sí? Observas aquí el procedimiento, pero en esencia este es uno de los productos notables que vamos a tener. Ahora, para un binomio diferencia elevado al cubo, si observas, tiene la misma estructura matemática. ¿Ves? El primero al cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. La única diferencia es que aquí es un binomio suma y aquí es un binomio diferencia. Por tanto, en este caso, el primer término, única y exclusivamente, el primer término es positivo, siendo los otros términos de signo alternado. Perdón, discúlpame. Positivo, negativo, negativo. ¿Sí? Aquí, negativo, negativo, ¿no? Alternado. Vamos a ver. ¿Sí? Es el primero elevado al cubo menos el 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo elevado al cubo. ¿Ves? Los exponentes de A van disminuyendo de uno en uno hasta aquí. ¿Sí? Y a partir del segundo término aparece B, su exponente aumenta de 1 en 1. Y tener en cuenta que son de signos alternados, positivo, negativo, ¿no? Forma corta de Cauchy. Cauchy es un señor que también matemático dedicado al cálculo y a una serie de cosas que en las ciencias, ingeniería y la física estuvo presente. ¿No? A estos le llamamos la forma corta de Cauchy. Son dos, cuando es un binomio suma y cuando es un binomio de diferencia. Cauchy, estos dos términos que tú estás viendo aquí, ¿sí? Veamos, en este primer caso, ¿no? Estos dos términos que usted está viendo aquí, le sacó el factor común, 3AB, ¿ven? Y estos los agrupó, el primero al cubo más el segundo al cubo más 3AB. ¿Y qué quedaría luego de extraer el factor común? A más B, ¿no? Lo agrupa y es de esta manera que tenemos la forma corta de Cauchy para un binomio elevado al cubo. Y en esa misma situación, a estos dos términos Cauchy les trae el factor común y tenemos en ese sentido este binomio al cubo en su forma corta según Cauchy. ¿Vieron? Es muy interesante. ¿En dónde va a tener la trascendencia la propiedad de Cauchy? Te lo digo, porque posteriormente, seguramente, cuando tengamos que ver problemas referidos a ecuaciones de segundo grado, estas dos identidades son trascendentales. ¿Por qué? Porque aquí aparece la suma de dos cantidades y el producto. La suma
La diferencia, el producto, la diferencia. Muchas veces nos piden la suma de cubos o la diferencia de cubos de dos cantidades. Dependiendo de lo que tengamos como datos, sea la suma, el producto, la diferencia o el producto, podremos encontrar la suma de los cubos de dichas cantidades o la diferencia, ¿sí? Vamos a ver algunas aplicaciones, especialmente la de Cauchy, que es muy interesante, ¿sí? Te dicen, si x más y es igual a 6, y x por y es igual a 7. Nos piden hallar n, que es igual a x al cubo más y al cubo. Te dan la suma de dos cantidades, te dan el producto y te dan la suma, ¿ven? Recordando el producto notable, forma corta de Cauchy, este primero. Lo llevamos en función de x. X más y elevado al cubo es igual a x al cubo más y al cubo más 3 veces x por x más y. ¿Sí? Como tenemos dato, lo que implica o procede es reemplazar. Veamos a ver lo que te decía, reemplazando, la suma vale 6, la suma de cubos, 3 veces el producto por la suma. ¿Sí? Aquí tenemos ese señor que va al otro lado a restar, tendríamos esta expresión. 6 al cubo menos 3 por 7 por 6, efectuando operaciones, nos daría que nos sale 90. ¿Vieron? Nos sale 90. ¿Sí? Es una aplicación. Te invito a que tú efectúes las operaciones y vas a verificar que efectivamente está bien. ¿No? Muy bien, continuamos con este ejemplito. Mira, me dicen x al cubo menos la inversa de x al cubo es igual a 4. Calcular p, que es igual a x menos su inversa, o 1 sobre x, ¿no? Veamos, recordando la forma corta de Cauchy, la diferencia de dos cantidades elevadas al cubo es igual a el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo menos 3 veces el producto del primero por el segundo por la suma de ellos. Esta es la forma corta de Cauchy aplicada a él. Pero tú sabes que el producto de una cantidad por su inversa, aquí está, ¿te das cuenta? Se van a cancelar un poquito que se corrió esto, ¿no? Pero él con él, aquí no, él con él. Esto de acá te quedaría simplemente 3, ¿sí? Entonces, reemplazando, ¿cuánto vale lo que queremos? Es P. P es x menos 1 sobre x. Aquí está P. ¿Sí? La diferencia de los cubos es 4. Él es 4. Menos 3 veces ese valor de P. Tenemos esta expresión, ¿no? Aquí está, se ha reemplazado. ¿Listo? Entonces mandamos este señor menos 3P al otro lado con signo positivo. Ahí está. Y observando, aplicando, esto, el único valor que satisface es cuando P vale 1. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4, por 1 sigue siendo 4. Por tanto, tendríamos, ¿no?, un poquito el método del tanteo, ¿no? Aplicando el método, el criterio del tanteo, damos con que P toma el valor de la unidad. ¿Listos? Aquí vemos el quinto producto notable. Ya son 5, campeón. Princesas, miren aquí la expresión, suma y diferencia de cubos. Suma de cubos. La suma del cubo de dos cantidades es igual a la suma de dichas cantidades, todo multiplicado por la primera elevado al cuadrado menos el producto de dichas cantidades más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la diferencia de los cubos de dichas cantidades es igual, mire usted aquí, a al cubo menos b al cubo es igual a ¿qué cosa? Es igual a menos b por primero elevado al cuadrado más el producto de dichas cantidades y la suma. ¿Listo? Ya tenemos eso. ¿Sí? Tener mucho cuidado con esto. Cuando aquí es positivo, él es positivo y él es negativo. Cuando aquí es negativo, él es negativo, pero este trinomio, todos sus términos, son positivos. Muy bien, queridos estudiantes, es de esta manera que hemos llegado al fin de esta presentación correspondiente al curso de álgebra, donde hemos expuesto el marco teórico referido al tema productos notables. ¿Listo? Quien te habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. ¿Listo?
te estoy dejando en la descripción de este video, ¿sí?, un enlace en donde tú vas a poder ir directamente a un video en donde estoy exponiendo un grupo de ejercicios referidos al uso de estos mismos productos notables, ¿sí?, para enriquecer lo que acabamos de observar en este video. Además, en esa misma descripción de este video te doy el enlace de mi canal, ¿sí? Te digo, en mi canal tengo videos referidos a este tema y otros tantos, correspondientes al curso de álgebra, trigonometría y física. También te pido, por favor, que me des tus comentarios. Para mí es muy importante tus comentarios en el sentido de que yo voy a poder mejorar y crecer. Comentarios o críticas, porque a partir de ahí puedo crecer, ¿no?, en una forma positiva en cuanto a lo que es este trabajo que estoy presentando, que es estos videos, ¿no?, las publicaciones de estos videos en estos cursos, ¿sí? Esperando tus comentarios, que me des like y te suscribas a mi canal, ¿sí? Me despido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima publicación. Muchísimas gracias.